¿Cierto? Por cierto, esta tarde venía rapidísimo para hacer varias cosas que teníamos que cubrir antes de comenzar la reunión. Había un saludo que teníamos que grabar y tal. Y bueno, me sucedieron dos cosas interesantes de camino para acá. Ya casi llegando acá, estoy bajando del 59 y tratando de doblar a la izquierda en Wesleyan. ¿Si estoy bien? Sí, creo que sí. Sí. Ya usted sabe que yo soy súper despistado. O sea, yo llego aquí por la gracia de Dios y porque mi esposa está en el teléfono a veces. Y entonces me doy cuenta que quiero agarrar la luz antes de que se cambie, pero hay unas personas que vienen conversando. Lo vi, venían conversando y el Señor viene así como que hablando con la señora y ella tomándose un selfie. Y todo eso lo vi, pero están justo entre los dos carriles. O sea, el Señor, yo no sabía si es que quería tirarse hacia este lado para abrirme espacio a mí o qué. Y entonces yo le toqué el claxon 3 veces. Cada una, no crean que es Padre, Hijo, Espíritu, sino que simplemente me dieron 3 veces ahí. Yo, no sé, me salió. Y entonces finalmente llegamos a la luz tarde, ni modo. O sea, yo me tuve que aguantar ahí. Y entonces doblamos y luego aparezco aquí al frente del auditorio para doblar a la derecha. Y en ese momento, antes de llegar, yo vengo ya rápido porque tengo que estar acá. Y entonces no me doy cuenta que la calle se hace una antes de doblar a la izquierda. Yo no sé nada de eso. Yo no me fijo en esos detalles. Y entonces yo le meto con todo y me doy cuenta que estos señores mayores vienen así con mucho cuidado conduciendo y yo me les meto acá cuando ellos estaban primero, pero no me di cuenta. Entonces frené lo más rápido que pude y los saludé y les dije así como que, o sea, hagan lo que tengan que hacer, pero muévanse. Y entonces la señora le dijo al Señor que yo le estaba dando espacio y entonces doblaron. ¿Y qué creen que pasó después de eso? Que entonces yo vengo al frente de donde está Starbucks para doblar a la izquierda y entrar aquí al estacionamiento. Y cuando doblo a la izquierda, ¿qué creen ustedes? Que los dos autos venían para acá. Sí, ese era yo. O sea, las dos parejas que me vieron, ese soy yo, ¿ok? Ese soy yo conduciendo tan rápido como usted conduce rápido a veces cuando tiene que llegar a alguna parte. Así es que aquí en público, discúlpeme por los 3 de bendición que le di. Era simplemente, yo no dije nada, no le estaba diciendo nada, ¿ok? Era simplemente diciéndole, Dios te bendiga, ¿ok? Hay que apurarnos, eso es todo. Para que nosotros hagamos familia y tengamos familia, necesitamos 2 ingredientes importantísimos. Necesitamos la gracia y la verdad. No puede haber familia sólida o un matrimonio estable o amistades positivas que construyen si no hay honestidad y misericordia. Las 2 cosas tienen que ir de la mano. Son 2 valores, 2 principios fundamentales para las relaciones humanas. Y fíjese, los 2 principios son fundamentales también para la vida espiritual. De hecho, la Biblia nos revela a un Dios, la Biblia de los hebreos, la Escritura, el Antiguo Testamento nos revela, y el Nuevo también, nos revela a un Dios que se manifiesta como la verdad y que en el Nuevo Testamento nos dice, yo soy la verdad. Y también un Dios que es gracia, que es misericordia. Y el ejemplo quizás que pudiéramos usar como punto de partida para hablar de estos ingredientes para la familia y el matrimonio, se encuentra en Isaías, en los primeros capítulos, el capítulo 6, por ejemplo. No lo voy a llevar allí a leer, pero les recuerdo, si usted ha leído la Biblia, que Isaías es un profeta de Dios que tiene una experiencia mística, una revelación de Dios en un punto muy importante en su historia. Y entonces él se encuentra con que los ojos espirituales se le abren y él puede ver a Dios sentado en su trono de gloria, lleno de majestad. Y el tipo se impresiona grandemente porque precisamente cuando él ve a Dios sentado en su trono, él oye a los ángeles cantar sin cesar lo que hoy cantamos: Santo, Santo, Santo.
Y el estremecimiento es tan grande. Lo que provoca esa revelación de la verdad de Dios es grandísimo. El cielo entero se llena de una nube de la gloria de Dios. Y Isaías parece decirnos a nosotros que lo que pasa escapa lo que las palabras de él puedan decir, al punto de que él se tira al piso con la cara pegando al suelo y comienza a gritar. ¿Por qué? Mira el cuadro. Si usted y yo tuviéramos la oportunidad de ver a Dios, yo sé que cantamos una canción por ahí que dice: abre mis ojos, yo quiero verte, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Porque si Dios nos dejara ver quién es Él, la verdad desnuda de quién es Dios, nos vaciaría los ojos. Ver a Dios es imposible para los seres humanos, porque Él es la suma de la perfección, de la justicia, de la verdad, de la honestidad. Él es luz. Él es pureza máxima. Él es la suma de todo lo que es ideal para los seres humanos. Y así se nos presenta Él en toda la Biblia. Y si usted quiere conocer a Dios, se va a extasiar si usted lee la Biblia, porque no hay persona más maravillosa que Dios, y como nos es revelado en la Biblia. Es bellísimo, Dios es hermoso. Y entonces cuando Isaías el profeta lo ve, cae al piso temblando. ¿Y qué es lo que dice? ¡Ay de mí! Miserable de mí, porque siendo un hombre pecador que vive en medio de un pueblo pecador, mis ojos han visto al Santo, al Altísimo. Pobre de mí, yo sé lo que sigue. Se acabó. Me van a desaparecer. Y entonces estás viendo una cosa que es muy importante. Dios se nos revela como la suma de la luz y la santidad. Y cuando Dios, que es la verdad, se nos revela a nosotros, nos revela la verdad de nosotros también. ¿Me sigue? Si usted quiere conocer a Dios, se lo voy a decir de otra manera. La mejor manera de conocernos a nosotros mismos es acercándonos a nuestro Creador. Si usted quiere saber cuál es la raíz del balance y la paz y la felicidad, acérquese a Dios. Si usted también quiere conocer cuál es la raíz de todos los males en la humanidad, acérquese a Dios, porque cuando conocemos a Dios, nos conocemos nosotros también. Es inevitable que cuando vemos mejor a Dios, nos vemos mejor a nosotros mismos. Y entonces, le habrá pasado quizás a usted, a mí me ha pasado alguna vez en un momento de oración, cuando estoy tratando de buscar a Dios y de enfocarme en las cosas más nobles, de pronto en mi meditación surgen cosas que he dicho, cosas que he hecho que no son tan bonitas y no se parecen nada a Dios. ¿Qué está pasando allí? Acercarme a Dios para ver quién es, siempre me va a enseñar quién soy yo también. Y entonces por eso Isaías rompe a llorar. Pero no nos quedemos allí, porque justo en ese momento, cuando Isaías está viendo la verdad de Dios y la verdad de sí mismo, hay algo inusitado, inesperado que sucede. Un ángel sale del trono de Dios con un carbón encendido que está allí cerquita de Dios y se acerca a Isaías y le toca los labios y le dice: ¿ves, Isaías? La cosa no se va a poner tan fea. Tu pecado ha sido perdonado. Ahora puedes escuchar y ver a Dios, y entonces vas a ser un instrumento útil de Él. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo la verdad, pero también estamos viendo ¿qué? La gracia. La relación de Dios con nosotros siempre se va a basar sobre la verdad de Él, la verdad de nosotros, y cómo a pesar de la verdad de nosotros, Él nos extiende gracia y misericordia. ¿Se acordará usted cuando Moisés, el líder, caudillo, liberador de Israel, se encuentra con Dios en la montaña? ¿Qué dice Dios cuando Él lo ve bajar en esa nube de gloria? Dios dice: Jehová, Jehová, fuerte. Esa es la manifestación de quién es Dios. Pero luego dice: misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y quiero que veas el cuadro. Ver la verdad de Dios nunca va separado de la manifestación de su misericordia. Pero la manifestación de su misericordia no niega su verdad. ¿Está conmigo? O sea, que Dios nos ame con todo el corazón no significa que Él deje de ser santo. Él se mantiene en ese estándar de carácter que nos modela a todos nosotros cómo tenemos que vivir. Pero nos enseña.
que Él quiere extender misericordia para aquellos que se acercan a Él. ¿Están conmigo? Entonces, ese balance perfecto entre lo que es verdad y misericordia lo necesitamos para acercarnos a Dios, pero también lo necesitamos para vivir como seres humanos de una manera mejor con los demás seres humanos. Tengo un ejemplo, entonces, un versículo que les quiero leer, está en el Evangelio de San Juan, porque la Biblia nos dice que si es cierto que en el Antiguo Testamento Dios nos reveló la verdad, en el Nuevo Testamento, como nunca antes, Dios nos reveló su misericordia. ¿Y cómo lo hizo? A través de la persona de Jesucristo. Y entonces nos dice el Evangelio, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el verso 17, el mismo capítulo, dice San Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces, mi punto es este: todo lo que Dios vaya a hacer con nosotros los seres humanos lo basa en la revelación de quién es Él y la misericordia que quiere extendernos a nosotros, a pesar de la verdad de quiénes somos nosotros. Un ejemplo que tengo para usted, para ilustrar cómo Dios opera con nosotros y cómo tenemos que operar relaciones interpersonales, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan ustedes? Es una mujer que tiene mala fama, pero Jesús se desvía del camino, se sienta en el pozo de Jacob al mediodía, espera que ella venga, y siendo él rabino judío que no está supuesto a hablar con una mujer y menos una samaritana, porque las samaritanos o los samaritanos son una secta despreciable para los judíos. A pesar de todo eso, Jesús se sienta, y cuando la mujer llega le dice: dame de beber. Quiero que veas el cuadro aquí, por favor. Pon atención a lo que te voy a decir. La siguiente conversación es reveladora, usted sabe. Ellos comienzan a hablar de agua. Jesús llama la atención de ella diciéndole: si tú supieras quién te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva. De ahí saltan a temas muy teológicos, hablando acerca de samaritanos, judíos, Jerusalén, los samaritanos y sus costumbres, y finalmente aterrizan en el tema de temas cuando Jesús le dice a la mujer: ve, trae a tu marido. Y ella honestamente dice, la verdad de ella dice: no tengo marido. Y Jesús le lanza la verdad completa. Es cierto que no tienes marido porque 5 has tenido, y el último sinvergüenza con el que estás, tu sinvergüenza no es tu marido. Jesús no se lo dijo así, gracias a Dios. Pero si tuviéramos que ponerlo en idioma, es así: sin pelos en la lengua. Le dijo: yo sé por qué estás acá, estás bien mal, pero por eso te he ofrecido gracia. Escuchen, miren que estoy viendo acá. Estoy viendo principios para nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque Jesús está a punto de revelarle quién es Él. Y para revelarle quién es Él, tiene que revelarle a ella quién es ella y dónde está. Pero antes de hacerlo, el Dios perfecto, lleno de verdad, se baja y le dice: dame de beber. ¿Qué veo yo en esto? Que antes de que nosotros procuremos la verdad que sana, necesitamos la vulnerabilidad, necesitamos la transparencia, necesitamos tener esa capacidad de poder bajar, humillarnos, abrir el corazón, porque solo cuando uno modela transparencia, uno puede esperar honestidad de los demás. ¿Me está siguiendo? Cuando usted tiene que lidiar con un conflicto en casa, cuando usted tiene que apuntar a un problema con el que está lidiando en el otro, el punto de partida no es decir: es que tú siempre, es abrir el corazón primero. Es reconocer tu necesidad primero. Es admitir que tú no la tienes completa. Es Jesús diciéndole a un ser humano: dame de beber, aunque él no necesita beber de esa agua, porque él es el agua de vida. ¿Me doy a entender? Eso es lo que el Evangelio nos predica. Dios pudo haber venido en un caballo blanco, pero nació en un pesebre. Dios pudo haber irrumpido en los cielos de nosotros y haber establecido su reino, pero ¿qué hace? Se nos viene como un niño y crece y sirve, ama, abraza, sana, consuela, llora con nosotros, y finalmente
nos muestra la causa, lo que nuestro pecado le ha hecho al universo. Él se deja clavar en una cruz. ¿Están viendo el cuadro? Dios nos muestra misericordia a nosotros viniendo a través de Cristo Jesús, pero no niega la verdad. La verdad es, esto es lo que ustedes se han causado y le han causado al universo. Pero antes de mostrarles el cuadro cruento de la cruz, que es la verdad, les voy a abrir el corazón dándoles gracia. Porque solo cuando se da gracia, el corazón del ser humano se abre con honestidad para recibir. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Estoy expresando bien esta verdad para usted? Estoy diciéndole en otras palabras, cuando la mujer escuchó a Jesús decirle, no estás muy bien, mujer, ella estaba lista para escuchar esa verdad porque primero había sido recibida con gracia. Se lo voy a decir de otra manera. La mejor manera en que usted se puede garantizar no tener amigos o un cónyuge honesto es no otorgando misericordia. Cuando usted es una persona que sobrereacciona ante la debilidad y la falta del otro, usted se está asegurando que esa persona no sea honesta con usted la próxima vez. ¿Estoy siendo claro? Porque solo la vulnerabilidad, solo la misericordia, solo cuando uno reconoce que uno no la tiene toda completa, entonces solo cuando uno hace eso, abre la posibilidad de que el otro abra el corazón también y esté listo para escuchar. Otro principio que veo aquí para solucionar conflictos en una familia. Hay muchas veces que uno tiene ganas de traer la verdad para poder sanar, pero no es el momento porque la otra persona no está lista para escuchar. ¿Me sigue? Si Jesús le hubiera tirado a la mujer, estás viniendo aquí a buscar agua, yo sé por qué estás buscando agua, sinvergüenza. Yo sé por qué estás al mediodía aquí, yo sé, mujer pecadora. Yo conozco tu fama, leí los periódicos el otro día, yo sé. Si Jesús entra con eso, ¿qué pasa con la mujer? Le saca todos los muros encima, se los levanta, todos los filtros. Tú eres un rabino, tú eres un hombre. Yo sé por qué me estás tratando así, porque tú te crees más que yo, los samaritanos, pero tú eres esto y tú eres aquello. No logra nada. ¿Qué hace Jesús? Dame de beber, mujer. ¿Tú que eres judío me estás pidiendo a mí? Tú que no le hablas a las mujeres, me estás pidiendo a mí, una mujer de mala fama, que te dé a ti algo. Solo la gracia provoca la honestidad. Y ella dijo, tú tienes que ser el Hijo de Dios. Y salió corriendo al pueblo y la que fue de mala fama se convirtió en la primera evangelista para su pueblo. La primera evangelista en la historia. ¿Alguien me está siguiendo en esta tarde? Entonces, ¿qué le estoy diciendo hoy a usted? Que usted y yo necesitamos gracia y verdad para tener familias saludables. La gracia, cito al señor Evans, que escribe un libro sobre el cual estuvimos estudiando en estos meses pasados. La gracia es la unción que hace que la verdad sea llevadera. La gracia, escuche, porque la gracia no se enfoca en el desempeño de la otra persona, sino en el deseo de estar unido en corazón al objeto de su amor. Me está siguiendo acá. En otras palabras, cuando uno tiene gracia, uno puede confrontar a la persona sin enfocarse en el defecto o el error, porque el error no es lo más importante es la persona a la que tú quieres restaurar. ¿Me sigues? Entonces hay personas que se sientan en la galleta de lo que pasó hace 25 años y nadie los baja de esa galleta, o se sientan en la arepa.
Nadie los baja de allí. Es que te voy a volver a recordar que tú dijiste, que tú hiciste, que aquella vez, que esto y eso, a mí no se me olvida. Sí, yo te perdono, pero no olvido. Y está bien, uno nunca olvida las cosas. ¿Quién ha dicho eso de que se olvidan las cosas? Pero si tú te centras en el desempeño de la persona en vez de el corazón que te mueve a estar unido a la persona, tú estás caminando más en la verdad pura, seca, que mata, en vez de la gracia que con la verdad restaura a las personas. Sigue. Cito otra vez al señor Evans cuando dice: la gracia y la verdad son compañeros inseparables. La verdad sola mata. La gracia sola es una porrista sin equipo, un organismo sin espina dorsal, que no tiene fuerza o definición. Entonces, las relaciones de verdad sin gracia, escuche bien, esto es digno de que lo anote, pero se lo dejo por ahí. Revíselo después, esta semana, va a estar en internet. Revíselo. La gracia, las relaciones de verdad sin gracia se secan. Verdad sola seca una relación. Las relaciones de gracia sin verdad estallan. En algún momento, relaciones alcahuetas estallan. Las relaciones de verdad y gracia crecen. Relaciones donde hay honestidad y hay misericordia pueden crecer. ¿Está conmigo? Entonces, termino con estos pensamientos. ¿Cómo se ve una casa en donde hay verdad? Bueno, es una casa en donde asumimos las responsabilidades por nuestros actos. Eso es vivir en la verdad. Enseñamos los principios de que si tú cometes un error, hay consecuencias. Cada uno tiene que hacerse responsable de lo que tiene que hacerse responsable. Disciplina en una casa es vivir en la verdad, ¿no? Confrontación, lo he estado hablando hace un rato. No hay familia o amistad saludable si no hay una confrontación saludable. La verdad tiene que ver con la capacidad de resolver conflictos, enfrentar diferencias, enfrentar asperezas, intercambiar opiniones distintas, poner cara a cara lados distintos de un problema. Si tú quieres una familia saludable, un matrimonio saludable, necesitas tener la capacidad de dialogar, de confrontar posturas completamente distintas y seguir respetándose. Si en tu casa el único que puede pegar un grito y decir la verdad eres tú, estás preparando el terreno para una rebelión. Puedes gritar por muchos años, tarde que temprano alguien te va a derrocar. Tratar la verdad tiene que ver con poder ahondar en la raíz de un problema, en destapar heridas del pasado que hay que liberar porque obstruyen la comunicación el día de hoy. Eso es difícil, ¿verdad? Caminar en eso es muy difícil. Yo les confieso a ustedes, yo preferiría no tener que hacer eso muchas veces. Yo he tenido amistades a lo largo de los años en donde han pasado cosas que yo digo, yo prefiero dejar pasar porque qué lata sentarse a sacar, y yo sé lo que va a pasar, cómo se van a interpretar las cosas quizás, pero cuando hay amor y la relación vale lo suficiente, uno dice, vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque me interesa la persona. En un hogar donde hay verdad, se le enseña a la gente a hablar, a confrontar, a tratar de ver de dónde viene este problema, porque ahora no nos entendemos, y eso es doloroso, eso toma tiempo, eso puede ser difícil, puedes jugarte el chance de que la persona cambie contigo, pero bendita verdad es necesaria para fundamentar familias. No hablar la verdad, esquivarla, nos lleva a relaciones superficiales, heridas que se van a enconar con los años. No se engañe. Heridas que usted deja pasar, a las que usted no les pone agua oxigenada, se van a infectar. Cosas que se dijeron, por las cuales usted y yo no nos disculpamos, tarde que temprano nos los van a tirar en la cara, con un poco de barro. Además,
Hay que caminar en la verdad. Caminar en la verdad requiere que seamos honestos. También requiere que tengamos una actitud de respeto hacia la otra persona, de consideración. Caminar en la verdad tiene que ver con transparencia, el poder de hablar de nuestras luchas y nuestras falencias. Y tengo una palabra para los hombres que estamos acá. Ustedes saben, los hombres que están aquí saben que siempre que hablo de temas así, voy a poner un sellito hablándole a usted directamente. Eso va para mí también. Nosotros los esposos somos los primeros que necesitamos admitir nuestras necesidades, nuestras falencias, nuestras luchas, porque solo eso invita a los demás a la transparencia y a la sinceridad también. ¿Está conmigo? ¿Están aquí todavía? Ahora, si usted es una persona que se enfoca en la verdad, usted va a tener oportunidades sobradas para ver la verdad cuando está casado. No hay mejor cosa para conocer un ser humano que estar casado y estar en una familia. ¿Por qué? Porque usted le va a ver todos los defectos, todos, y a veces hasta los que no existen. La verdad también va a ser la siguiente: todo lo que usted lo atraía de la otra persona, porque usted decía, es que es tan linda, porque es tan diferente a mí, todo eso te termina chocando después. Todo eso te saca de quicio. Porque, ¿por qué tiene que ser diferente? Porque antes de casarnos nos encanta que sea diferente, pero cuando nos casamos queremos que sea igual a mí. Así de grueso es el cambio. Queremos que sea igual a mí. Y ahí está la esposa queriendo que el esposo haga las cosas como ella. Y viceversa. La verdad es cruda. La podemos ver en blanco y negro todos los días. Y si usted quiere predicar la verdad, usted va a tener púlpito de sobra para predicar la verdad todos los días. Porque lo haces, a qué hora lo haces, porque lo repites, porque nunca cambias. Usted tiene todo el púlpito, porque ¿qué le van a hacer? Duerme al lado suyo. Así es que usted se tiene que aguantar esa prédica de la verdad. Pero téngale cuidado. Enfatizar la verdad es ser un perfeccionista, y no hay perfeccionista que viva con gente saludable alrededor. Ser duro, exigente, autoritario, crítico, legalista, todo eso tiene que ver con un énfasis exagerado en la verdad, sin misericordia. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que la verdad siempre tiene que ir acompañada de la gracia, y gracia es afecto, aceptación, elogiar, perdonar, buscar al otro. Ahora usted me dirá, yo creo en la gracia. Cuídese también de exagerar o de vivir una gracia desbalanceada, porque entonces la cosa se va a poner difícil. Poca o nada disciplina, siendo permisivos, obviando los estándares de moral, de verdad. Es un desastre para la familia o para la amistad. Una última palabra para padres. Me resultó interesante, hablando de gracia y de verdad. Reglas unidas a una buena relación con alguien, con nuestros hijos, pueden construir rectitud. ¿Está viendo esto? Reglas, la verdad, con el balance de la relación, la amistad, gracia, produce rectitud. Reglas sin relación. Reglas sin relación, ¿qué produce? Rebelión. Relación sin reglas, destrucción. Usted puede destruir a las personas si usted no las edifica con la verdad. ¿Alguien recibe esta palabra en esta tarde? ¿Para alguien es útil esta palabra? Póngase de pie, por favor, y acompáñeme en una oración, ¿ok? Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos, si fuera tan amable. Y acompáñeme en esta oración. Con su cabeza inclinada, que nadie mire a nadie acá.
la oración más honesta y más poderosa que se haya escrito alguna vez es el Salmo 53. David había caído en pecado y su amigo Natán vino con la verdad, pero en el contexto de una amistad que tenían, y resultó en un salmo donde David dice: no apartes de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Tú amas la verdad en lo íntimo. Perdóname. Cuando la gracia está presente, el corazón se puede abrir y buscar perdón. El cielo ya nos mostró la gracia, porque Jesús murió y resucitó, pero está esperando tu respuesta, y es el arrepentimiento. Si hoy predicara solo la gracia, desviaría la atención de muchos acá. ¿Por qué? Porque Dios decidió abrazarnos con gracia a través de Cristo, pero enseñarnos el costo de esa gracia, que fue la cruz. Entonces, para que usted reciba gracia, y yo, necesitamos pedir perdón. Y si tú no has estado cerca de Dios, si has estado caminando en tus propias cosas y hoy escuchas la voz del Señor que te dice: te muestro la verdad, pero te quiero dar gracia para que camines de una manera distinta. Si eres una de esas personas, te quiero guiar en una oración en que entregues tu vida a Jesucristo, pidas perdón, y entonces la gracia te dé una nueva oportunidad. Todo aquel que quiera orar conmigo, quiero pedirle que levante su mano derecha lo más alto que pueda. Todo aquel que dice: pastor, yo necesito a Jesucristo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, y nunca le ha abierto la puerta a su corazón. Puedo ver manos por todas partes. Ustedes que tienen las manos levantadas, digan conmigo: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir en una cruz por mis pecados, y hoy te rindo mi corazón. Soy un pecador, pero creo en tu amor. Entra en mi corazón, lávame con tu sangre, hazme una nueva persona. Y te agradezco porque hoy me recibes con gracia y me haces un hijo tuyo. Amén. Gracias. Míreme para acá. Al lado de las escaleras eléctricas hay un salón que se llama Nuevos Comienzos. Una vez que yo despida a esta congregación, yo subo rápido para estar con ustedes. Los que hayan hecho esta oración por primera vez, yo quisiera tener unas palabras aparte con ustedes. Quisiera orar un poquito más con ustedes. Le agradezco si nos acompaña y me acepta esta invitación. Nos va a dar mucha alegría. Yo creo que va a valer la pena también para usted. Levanten las manos y los despido acá. Señor, yo oro por las familias y los matrimonios, para que haya, Señor, esa capacidad de caminar en la verdad, esa capacidad de ser honestos los unos con los otros, de hablarnos la verdad en respeto, de dignificar, de ayudar al otro, Señor, pero hablar y caminar en la verdad en el contexto de la gracia, de la compasión, del ejemplo que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que haya restauración de comunicación rota, la restauración de una confianza que se perdió también por los errores del pasado, que el silencio que está matando relaciones hoy se rompa en el nombre de Jesús, y que haya, Señor, esa valentía que da la gracia de poder abrir el corazón y hablar y dialogar y tratar de reconstruir lo que se estaba perdiendo. Oro que en el nombre de Jesús esta sea una semana de gracia y de verdad. Danos a los que somos padres la gracia de encaminar a nuestros hijos en la verdad y en la misericordia, para que tengamos generaciones sanas y fuertes en el Espíritu. Bendigo a cada uno aquí. Bendigo tu salida y tu entrada. Que Dios te guarde, te bendiga y resplandezca sobre ti con gracia. Amén. Nos vemos este jueves o este domingo, Lakewood. Dios los guarde. La vida espiritual de un cristiano se basa de una manera muy fuerte, se fortalece y se basa sobre el principio de la obediencia.
La obediencia como un vínculo de amor entre Dios Padre y nosotros. La obediencia como una expresión de nuestra respuesta, digamos, a Dios por el amor que Él nos dio en Cristo Jesús a nosotros. Nada demuestra más o de una mejor manera que tú y yo estamos relacionándonos de manera saludable con Dios y que tenemos un entendimiento de la paternidad y el amor de Dios Padre que cuando obedecemos al Señor. La obediencia no es manipulación, no es coerción. Cuando en el ámbito de la vida diaria, a veces las autoridades exigimos, sea nuestros hijos o a un subalterno, el someterse a instrucciones. Hay momentos en que tiene lugar la exigencia, pero en términos generales, en un vínculo de amor, en un hogar que es saludable en las relaciones, la obediencia no es una exigencia meramente, es el resultado de un vínculo de amor. Cuando hay padres que han invertido sus vidas con amor, con cuidado, con dirección, los hijos de manera saludable responden buscando de muchas maneras cómo poder traerle gozo, alegría al corazón de un padre y de una mamá. Es el mejor signo de que hay una vida espiritual que está fluyendo saludable en la vida de nosotros. Jesús lo puso muy bien. Jesús dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra. ¿Se acuerdan de eso? Estaba hablándole a los discípulos, si alguien me ama, guardará mi palabra. Miren la belleza de promesa que Él hace para los que obedecen. Dice, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Pondremos nuestra casa en el corazón de aquel que obedece mis deseos y mis palabras. ¡Qué belleza! ¿No les parece a ustedes? ¡Qué belleza! ¿Cuál cristiano, qué persona que haya tenido un encuentro genuino con Dios no anhela agradar a Dios? Todos queremos conocer su voluntad y todos queremos agradarlo de muchas maneras. Pero debo decir una cosa, hay muchos grupos, hay muchas religiones donde el agradar a Dios es una agonía realmente. Donde agradar a la deidad es una agonía. No voy a ir a los casos más extremos, donde las personas en nuestras culturas precolombinas, por ejemplo, pues buscaban agradar a los dioses y de las maneras más cruentas realmente y crueles, ¿no? Hay religiones donde las personas hacen peregrinaciones y sacrificios tremendos solo para tratar de sentir que tienen algún tipo de acceso hacia la deidad. Y ahí el cristianismo es completamente distinto. Porque en el cristianismo el amor de Dios conquistó los corazones de aquellos que llamó después sus hijos, no sus siervos, sus hijos. Y en esos hijos nace por el poder del Espíritu Santo la obediencia a Dios. Porque Él nos amó, nosotros le amamos a Él. ¿Y cómo le amamos? Le obedecemos. Le preguntamos a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué anhelas en mi vida? ¿Cómo te puedo agradar en esta área? ¿Cómo te puedo agradar en aquella otra área? Ahora, tengo que admitir que hay versiones de pseudo cristianismo, lo voy a llamar así, en donde las personas viven bajo mucho temor. Sí, las personas viven movidos por mucha culpa. Y quizás, como me pasó a mí, no porque yo viniera de un grupo así, sino porque yo tuve una estructura, yo creo que mental, emocional, en donde yo, en mi adolescencia, pues quise agradar a Dios con muchos sacrificios y con ayunos y con cosas que yo hacía sin saber que trataba de llenar una falencia a través de rigurosidad. Y en muchos casos, en el cristianismo en Latinoamérica y en el mundo, hay personas que viven un sistema muy legalista. Todo es pecado, todo son leyes, todo son regulaciones, todo es miedo a si desobedezco me voy para el infierno. E incluso el acercamiento de grupos así es constantemente recordarle a las personas que tengan cuidado porque van a ir al fuego del infierno. Y cristianismo en esencia no es así, como lo acabamos de leer. Es una relación de amor que se expresa en obediencia.
Es muy importante. Yo no sé cómo yo podría enfatizar demasiado el papel que tiene la obediencia en tu relación con Dios. Pero también tengo que admitir que muchos de nosotros todavía hoy sufrimos porque nos damos cuenta que la obediencia no es fácil. Muchas veces cuesta y muchas veces peleamos con nosotros mismos para hacer lo que es correcto y lo que entendemos que Dios quiere. ¿Alguien ha estado ahí o soy solo yo el único marciano que se hace? Yo creo que sí, yo creo que es una experiencia de todos nosotros, ¿no? Todos hemos estado allí. Y aquí es donde quiero, a ese punto y a esa necesidad que tenemos, quiero llegar con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios cifró toda la obediencia que nosotros podríamos darle como hijos en una sola persona, en el único que podía satisfacer su corazón de padre, el único que podría obedecerlo de manera perfecta, que se llama Jesucristo, Dios hombre. Nada más. Voy a decirlo así y creo estar correcto. Jesucristo es el hijo favorito de Dios. Es más, el único hijo de Dios. No hay nadie más, no hay nadie que pueda codearse con Él en ese lugar. Nadie tiene ese lugar, nadie, absolutamente nadie. Jesucristo es único, es precioso, es perfecto. Es el único que tenía la capacidad de venir y obedecer a Dios de manera plena y perfecta, incluso aunque eso significara ir en contra de su comodidad y de su propia vida, porque tuvo que entregarla en una cruz para salvar a los desobedientes, con perdón de usted, a los desobedientes, a los rebeldes, que aunque quisiéramos agradar a Dios no podíamos. Y Él, la ofrenda perfecta, el perfecto obediente, lo hizo por nosotros. Sí. Voy a decir algo más acá que es muy importante recordárnoslo. Dios no tiene expectativas de obediencia de ninguno de nosotros. No las tiene. No podría tenerlas. Porque nosotros somos seres humanos que fallan. Por eso Él cifró ese vínculo de obediencia, de amor, en su Hijo, que es el único, cuando se hace carne, que podría hacerlo. Y luego, ¿qué hizo? Puso a su Hijo en nosotros, los que queremos obedecerle, para darnos la gracia y el poder de la obediencia. Amén. ¿Quién está conmigo acá? Sí. Así es que aquellos que queramos caminar con Dios en esa relación preciosa, necesitamos sí o sí ir a través de Jesucristo y tenerlo en el corazón y tener una relación viviente, dinámica, constante, vibrante con Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Yo quiero que Dios quite de tus hombros falsas expectativas que te pones acerca de la vida cristiana. Que esa culpa la levante el Señor de tus hombros a través de entender dónde Dios tiene sus expectativas. Y es en la persona y la obra de Jesucristo, que se hizo carne, tomó tu lugar en la cruz, se levantó entre los muertos y está sentado en el trono de Dios y es un hombre perfecto, glorificado por Dios, para que tú y yo tengamos esperanza como seres humanos que somos. Amén. Yo quiero que descanses en esa persona de Jesús, porque Jesús es la clave de nuestra obediencia. Y hay 3 aspectos de la obediencia de Jesús que te quiero compartir hoy. En primer lugar, su obediencia previa a la encarnación. La obediencia eterna de Jesús antes de ser un ser humano. Todos aquí sabemos que la doctrina cristiana nos enseña, la revelación de Dios nos enseña que Dios, que es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad Él creó un plan para salvar a aquellos que se van a rebelar contra Él y los trajera de regreso a esa comunión con Él.
Y en esa eternidad Dios designa al Hijo para que Él venga a ser uno de nosotros a través de la encarnación, a través de la Virgen María, para que a través de su vida y su muerte y resurrección pudiéramos vivir esa comunión con Dios. ¿Sí? Pero la Escritura nos enseña a nosotros, y yo quiero... ¿Cuántos de ustedes estuvieron el viernes aquí? Levanten la mano. ¿Alguien la pasó bien ese viernes? Bueno, entonces usted hágase que usted no oyó nada de esto, ¿ok? A los que están hoy escuchando esto, cuando yo me acerqué la primera vez a este pasaje, a mí me voló la cabeza pensar, como dicen los puertorriqueños, me voló la tapa de los sesos. Leer algo así y entender que el Espíritu Santo ungió al escritor de la carta de los Hebreos y le abrió los ojos espirituales para ver una conversación que hubo entre Dios Padre y el Hijo antes de que entrara en el mundo. Y en esa conversación se nos revela lo que Jesús le pidió al Padre hacer antes de que le diera el ser el Salvador del mundo. Dice Hebreos, por eso, lo voy a leer mejor, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni las otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y aunque es cierto que este pasaje está hablando de la esencia del corazón de Jesús, cuando el Padre se le revela en su humanidad para decirle, tú estás aquí en la tierra para hacer el sacrificio por los pecados, este pasaje también me enseña a mí, como lo dice otra traducción, que la última parte de ese versículo, cuando dice, he aquí, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, ese pasaje que está citando el Salmo 40 en el Antiguo Testamento, en ese pasaje Dios nos revela a nosotros que en la eternidad pasada, que no es pasado, antes de él hacerse hombre, él le dijo al Padre, no hay sacrificio que tú le pudieras pedir a los seres humanos que satisfaga, que cubra las deudas que ellos tienen. Por lo tanto, yo sé que como yo soy el amor de tu corazón y que como hijo solo yo podría agradarte a ti, déjame a mí conseguir un cuerpo que tú me des y te ofreceré ese cuerpo en obediencia perfecta por los desobedientes. Cristo, un término muy interesante que lo usamos en las canciones nosotros acá. La Biblia dice que Cristo es el Cordero herido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué creen que es eso? El Cordero que iba a ser herido en la eternidad pasada se llama el Cordero inmolado porque Él desde el principio se ofreció a Dios y le dijo, Señor, si tu voluntad es que a alguien te agrade, déjame hacerlo a mí, porque nadie más lo podrá hacer. Y si agradarte significa lo que significa, yo le digo que sí a eso. Esa humildad de Jesús en la eternidad para decirle al Padre, Padre, quiero agradarte hasta las últimas consecuencias. Eso nos salvó la vida a ti y a mí. Eso nos dio la salvación a ti y a mí. La obediencia de Cristo, la sumisión de Cristo en la eternidad se manifestó cuando Dios le dio ese cuerpo. Y aquí voy al segundo aspecto de su obediencia, y es su obediencia humana, como ser humano. Dice Hebreos 5, y lo voy a leer, mientras estuvo aquí en la tierra, aquí ya pasamos de la eternidad a su vida física, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Subrayen eso, ojalá tuvieras tu Biblia ahí a la mano y pudieras subrayar estas palabras. Esto es titánico, esto es muy fuerte, esto es muy grande.
Mientras estuvo en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¿Alguien leyó eso? ¿Alguien leyó eso? Pastor, Danilo, usted me puede llamar Danilo. Estás hablando de que Dios hecho carne, Jesús, que es 100% Dios, 100% hombre, que sigue siendo Dios aunque está en la tierra en ese momento. ¿Por qué Él, siendo Dios, tiene que rogarle a Dios Padre que lo libre de la muerte? ¿Por qué Él tiene que vivir toda una vida si Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera? ¿Por qué lo ves en su vida física llorando y clamando por misericordia? A eso le llamamos nosotros la humildad de Jesucristo, que siendo todopoderoso se sometió a límites y como nos toca a nosotros, se agarró del Padre por amor y por respeto a Él, a decirle: Padre, quiero hacer tu voluntad, y si me pides la cruz en Jerusalén, voy para allá, Señor, pero ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí para llegar hasta allá. Y cuando haya llegado allá, no me dejes en la tumba. Levántame para gloria de tu nombre, Señor. Porque sí. Usted me dirá: ay, pastor, todo estaba fríamente calculado. Sí. ¿Por qué entonces ustedes creen que el Señor en los últimos segundos antes de morir dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Porque lo que seguía era terrible. Si el Padre no lo levantaba de allí por el poder del Espíritu Santo. Pero fue exactamente lo que Dios hizo al tercer día. Mandó al Espíritu del Señor que lo liberó de los lazos de la muerte, dice por ahí la Escritura en alguna parte, y lo sentó en el lugar más alto del universo, del lugar más bajo del universo al lugar más alto del universo, y le dio todo honor y gloria por su obediencia. Bendito Señor. Bendita obediencia de Jesucristo. Bendita obediencia de Jesucristo. Con razón, desde que Jesús comenzó el ministerio, la voz del Padre habló desde el cielo y dijo: este es el Hijo de mi amor, óiganlo a Él. Porque no hay nadie que me satisfaga el corazón con tanta obediencia como Él. El apóstol que escribe este libro a los Hebreos dice que fue escuchado por causa de su reverencia, de su devoción, porque el gozo más grande en el corazón de Jesús no era nadie más, era su Padre Celestial. Nadie ni competía ni de cerca con eso. Por eso cuando la gente le preguntaba a Jesús: cuéntanos cuál es tu secreto para hacer esos milagros y para hablar como hablas, Él siempre dijo: yo no tengo secreto. Lo que veo a mi Padre hacer, eso es lo que yo hago. Lo que mi Padre me enseña, eso es lo que yo les enseño. Yo no tengo crédito. Díganme si eso no es un misterio para todos nosotros, que siendo Dios se sometió a depender de su Padre y a hacer solo lo que su Padre le daba la gracia para hacer. ¿Alguien estamos? Esa obediencia de Cristo le ganó el derecho. Ese es el tema. Verso 8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Lo que yo estoy viendo aquí que tenemos que rescatar, si quieres guardar en tu corazón esto, son versículos muy profundos,
pero hay sencillez en ellos a la vez. La primera cosa que quiero que observes en ese versículo: Jesús fue movido por devoción a Dios, y no hay otra manera de vivir la vida cristiana sino es con un profundo respeto y amor hacia la persona de Dios. Cuando eso está en tu corazón y en el mío, tú puedes obedecer a Dios, por difícil que sea. Pero tienes que estar lleno de ese amor reverente hacia Dios. 2, Jesús vivió su vida humana con una total dependencia de Dios Padre, tal y como tú y yo tenemos que vivir hoy. No hay otra manera. 3, su obediencia le forjó el llegar a ser el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso lo ganó por su humildad y su obediencia. Usted y yo no tenemos a nadie más que pueda interceder por nosotros en los cielos. Yo sé que hay ramas del cristianismo que dicen que la gente muy buena, esos hombres y mujeres que vivieron de manera piadosa en el pasado, nos pueden ayudar a llegar, y tenemos ciertos santos que son especialistas en los profesionales, y otros seres que son especialistas en los huérfanos, y otros humanos que son por la santidad que tuvieron. Todo eso es muy lindo. Pero si yo quiero irme a las Escrituras, la revelación de Dios, la única persona que puede ayudar a los seres humanos, la única conexión entre el eterno y nosotros, se llama Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, el único. Y yo sé que hay también personas, y hay ramas del cristianismo que entienden que hay ministros, hay hombres religiosos que pueden ayudarte en un momento de necesidad y te dan un consejo y pueden orar por ti. Y de hecho acá muchos de ustedes vienen al frente para que oremos por ustedes, y eso está perfectamente bien. Pero yo creo que hay un desfase que no hemos entendido a veces cuando, por ejemplo, hemos estado en reuniones como estas, oramos por ustedes, y de pronto en la fila uno de ustedes viene y me dice: no se sienta mal si usted lo ha hecho o lo quiere hacer otra vez, pero yo se lo aclaro por si acaso. No, es que sí, ya oró por mí el pastor tal, pero es que yo quiero que sea usted, porque usted es como el mero mero, ¿no? Algo así, como el mero mero. Aquí es como que usted, yo veo que usted es como que el que más habla, tal vez, no sé. Y entonces que usted, porque usted es el que tiene algo ahí, como que yo quiero que me bendiga, que me eche su bendición, me dicen algunos de ustedes, ¿no? Pastor, écheme su bendición. Yo no soy el sacerdote de nadie. Yo no puedo fungir como tal, porque el único que puede hacer eso se llama Jesucristo. Entonces, sí, este es otro tema para otro día. Usted puede quererme mucho, usted puede decir: pastor, usted es tan especial. Gracias. Ore por mí, también ore por mí. Usted me dice: es que yo le debo mucho. Bueno, bendito sea Dios. No sé qué habré hecho por la gracia de Dios en su vida, pero bendito sea Dios por eso. Pero ubíquese y no me desubique a mí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No me desubique. Así como decía mucha gente en el pasado, nos lo decían a nosotros: ¿quién es la gente que arruina a los líderes? Las ovejas. ¿Por qué? Porque nos ponen en pedestales y nos alaban y nos dicen y al rato uno termina creyéndose que como que uno es como la última versión de Jesucristo en la tierra o algo así, yo no sé. Entonces, acuérdese, no nos gusta ese lugar, porque usted sabe cómo terminan los Cristos crucificados. No nos haga daño. No nos dé unas atribuciones que nosotros no podemos tomar ni queremos tomar. No podemos, ni a usted le conviene. El único perfectamente obediente que se ganó con lágrimas ser tu Salvador se llama Jesucristo. Adóralo, ámalo, bendícelo, búscalo, depende de Él. Conócelo, conoce a mi Salvador, conoce a tu Salvador. Tú dices: yo no sé cómo conocerlo. Métase de cabeza en los evangelios, léalo, obsérvelo, escúchelo. Mira cómo trata a las mujeres, mira cómo trata a los hombres, mira cómo trata a los niños. Para su misericordia, que lo leas y que se te pegue. ¿Cómo es Él? Lo que ama, lo que odia.
escúchalo, léelo una y otra vez hasta que tu alma comience a ligarse con ese corazón de Él y aprendas a amarlo con todo tu corazón. Porque cristianismo no se trata de personas importantes ni gente que hace milagros y grandes predicadores. La única estrella se llama Jesucristo. Y no es una estrella. No es una estrella. Cristianismo no es cristianismo si sacas a Jesús de ahí. No es cristianismo, es otra cosa. Pero estamos acá en este lugar bello adorando a Jesucristo. El Salvador del mundo, el que viene pronto, el que regresará, el único que resucitó entre los muertos, el único que está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros, el único que regresará por nosotros, el único que le dará paz a este mundo se llama Jesucristo. No hay partido, no hay doctrina política ni económica que pueda darle paz a este mundo. El príncipe de paz se llama Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. Él es. Él es. Conócelo, ámalo, búscalo, síguelo. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como le sucedió a Aarón en el Antiguo Testamento. Por eso, verso 5, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Yo no puedo entrar en los detalles de eso, pero esa es la palabra que Dios dice sobre Jesucristo cuando se levanta entre los muertos como el primer ser humano resucitado, santificado, el primero de muchos hijos que vendrían. El Señor se lo dijo en su resurrección: hoy yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Te has ganado ese lugar por tu obediencia. Te pondré en el lugar más alto y todo aquel que crea en ti será un hijo mío también. Por si acaso usted sea uno de esos que ha leído ese versículo y dice: ves que Cristo no es Dios porque Cristo fue creado. No se equivoque, hay que leer bien las Escrituras, hay que entender un poquito las Escrituras. Ahí no está diciendo que Dios lo hizo ser su hijo, lo reconoció como el Hijo Salvador de los que estábamos perdidos, señores. Y termino acá. Oh, Dios mío, yo tenía que terminar hace rato. ¿Qué fue lo que yo hice? ¡Qué barbaridad! Su obediencia en nosotros. Les dije su obediencia en la eternidad. Les hablé en segundo lugar de su obediencia en la tierra. Pero ahora les voy a hablar en esta última parte, su obediencia en nosotros hoy. Porque Jesucristo, ya se los dije hace un rato, resucitado entre los muertos, nos envió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en nosotros haga lo que nosotros no podemos hacer en nuestra humanidad, que es amar a Dios, seguir sus palabras, abrazar su palabra y ser un reflejo de Dios en el mundo. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo en mí. ¿Están aquí, verdad? ¿Me dejan leerles esto? Casi lo tengo que leer nada más para dejarlos ir. Queridos amados, amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo. Subrayen eso. La obediencia es indispensable, señores. ¿Están aquí conmigo? Si tú eres salvo, tú obedeces. Si tú conociste a Jesucristo, tú obedeces la palabra de Dios. ¿Están aquí, señores? Usted puede conocer a mucha gente que cante de Jesús, que predique de Jesús, que hable muy lindo de Jesús, pero si cuando usted se acerca huele feo, huele a otra cosa que no es Jesús. Señores, no se equivoquen. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. ¿Sí o no? Un hijo de Dios se esfuerza por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿No les parece curioso
que lo mismo que vimos en Jesús en Hebreos es lo que Dios dice que Dios quiere ver en nosotros hoy. Por temor y reverencia obedecemos. Pues Dios, aquí está la clave, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Leyeron eso? Yo no sé. Yo quisiera, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, porque acabo de leerle a usted la clave de la dinámica sobrenatural y maravillosa de una vida cristiana bien llevada, y es entender que Dios opera en mí y produce en mí el querer y el hacer su voluntad. ¡Wow! ¡Wow! Dios está operando en ti por el Espíritu Santo. Ay, pastor, yo no sé por qué yo no lo veo. Mi hijo, mi hija, acérquese a Jesús. Obsérvelo en los evangelios. Pase tiempo con Él. Converse con Jesús. Y deje que Él fluya desde adentro, provocando una cosa. Antes usted quería usted y yo, si nos dejan en la carnecita esta, queremos muchas cosas que Dios no quiere y deseamos muchas cosas que Dios no desea. Pero cuando Jesús está morando aquí y usted se está rindiendo a Él todos los días, el milagro más grande pasa. Y es que usted comienza a desear cosas que van hasta en contra de sus propios deseos egoístas y sinvergüenzas. Y usted me dirá, ay sí, no, yo deseo hacer la voluntad de Dios muchas veces, pero no la logro. Señores, el milagro es que te dan el deseo y también el poder para hacerlo. Y yo me comí todo mi tiempo como para poder contar cómo lo puedo testificar yo, pero soy testigo. He estado ahí en momentos como mi Señor, en que he tenido que llorar y he tenido que clamar. Y son muchos momentos. Muchos momentos en que yo con lágrimas he tenido que decirle al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no puedo. Y si tú no lo haces en mí, no lo voy a poder. Y no sé cómo, pero desde adentro el Espíritu Santo produce querer y me da la gracia para hacer. Y yo oro en el nombre del Señor, que hoy tú crezcas en el conocimiento y la revelación del Señor Jesucristo. Oro en este momento en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, que el milagro de la obediencia de Jesús me alcance hoy y nos alcance a todos nosotros, ahora por el Espíritu Santo implantado en nosotros, para que produzca los frutos de la salvación en mi vida. Y yo te pido, Señor, entra y toma tu lugar. Entra, Señor, y vuelca las mesas y haz lo que quieras hacer en mi vida. Ábrete espacio, Señor. Ábrete lugar en mi corazón y en mi vida, Señor. Donde hay altares a ídolos, rómpelos, deshazlos, Señor. Yo renuncio a todo aquello que no sea tu reino y tu voluntad, y rindo mi propia vida en un altar a ti esta tarde, Señor. Y me aferro a mi Señor Jesucristo. Creo en Él, lo abrazo, lo veo por la fe hoy y te digo, Señor, lo que tú lograste y nadie más puede lograr, hazlo en mí, Señor. Haz en mí el ser un hombre, una mujer obediente, amoroso hacia ti, Señor. Y así como Jesús llegó a ser quien Dios quería que llegara a ser, tú y yo vamos a llegar a donde tenemos que llegar por este proceso de entrega diaria y confianza en Jesucristo en mí. En el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor. ¿Quién dice amén a eso hoy? Gracias, Señor. ¿Alguien le ha hablado del Señor hoy? ¿Alguien está animado en esta tarde? Abre esos brazos conmigo un minuto. Abre esos brazos.
basta que creas el mensaje que acabas de escuchar para ser salvo. Basta que en tu corazón hayas dicho: yo acepto la verdad del Evangelio, de que Dios se hizo carne, vivió la vida perfecta aquí en la tierra, murió por mí y me perdonó desde esa cruz y resucitó al tercer día, y hoy quiere vivir en mi corazón. Si crees esa verdad y le dices a Jesús: sí, Señor, creo, la Biblia dice que tú eres salvo. El Espíritu Santo vino a tu vida en este momento mientras escuchaste y creíste, y este encuentro con Jesucristo te va a llevar a tu destino eterno. Ahora yo oro por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fortalécenos. A los que están peleando, fortalécelos. A los que están con un pie afuera y uno adentro, Señor, atráelos a ti hoy, Señor. A los que están dudando si lograrán llegar, dales la fe que viene del Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Gracias porque lo estás haciendo entre nosotros. Señor, yo no sé cómo va a pasar, pero no quedaremos atrapados ahí. No quedaremos caídos, nos levantaremos de ahí. Encontraremos fuerzas del Espíritu Santo, caminaremos en la santidad de Dios, amaremos al Señor hasta el último de nuestros días, porque el Cordero de Dios murió por nosotros y vivimos en Él y por Él. Bendigo a tu pueblo, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer el rostro de Jesucristo en ti, que Él ponga en ti su paz, que Él te bendiga en tu salir y en tu entrar, hoy y siempre. Alguien dijo una vez: se necesita humildad para poder adorar a Dios de manera aceptable para Él. Se necesita humildad para acercarse y conectarse a Dios. Cuando cantamos una canción como esa, no es que Dios nos está borrando del mapa. Dios quiere que nos vaciemos de nosotros mismos para Él poder tomar su lugar en la vida de nosotros. Y cuando hacemos eso y nos doblegamos delante de Dios, ese quebranto es la puerta para entrar a conocer a Dios íntimamente. Esa es la invitación, ¿no? Tomen su lugar, por favor. Aunque yo escuché de Dios siempre, desde que era muy pequeño, mi encuentro con la presencia, la realidad de Dios de una manera más cercana no es sino hasta quizás los 9 años, cuando en medio de una crisis en la familia, en el matrimonio de mis padres, saliendo de una reunión de niños el domingo, alguien me habló del Señor en el parque de mi pueblo, donde yo crecí. Y aquel mensaje me cautivó el corazón. Era el mensaje del Evangelio, básicamente. La historia de Jesús como el pastor, buen pastor, que busca la oveja que se le perdió. O de aquella mujer que tenía 10 monedas y perdiendo una, revolcó toda la casa hasta que la encontró e hizo fiesta. La pregunta de la chica evangelista fue: ¿entiendes la historia? Y le dije: sí, claro. ¿Qué entiendes? Me dijo: le dije, yo soy la oveja perdida. Yo soy la moneda perdida. Cuando cuento mi testimonio, siempre le digo a la gente que hay algunos de nosotros a los cuales nos tocó descubrir el lado oscuro de la vida muy temprano. La parte violenta, la parte fea de la vida. Y al vivir eso, aunque no hubiéramos querido vivir eso, Dios nos hizo un favor. ¿Por qué? Porque ese quebrantar de una familia produce que el corazón de uno venga diferente, y cuando encuentras la luz, tú digas: yo quiero eso. O sea, yo sé dónde yo estoy. Por eso es que es tan necesario gente que no se calle la verdad de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No necesitamos andarle predicando pecados a todo el mundo, pero cuando hablamos de la luz de Dios y el amor de Dios, los que estén en oscuridad van a decir: yo quiero eso. Yo quiero eso, yo necesito eso. Y van a correr allá.
Algunos les tomará más tiempo que otros, pero cuando uno está quebrado y uno ve, uno percibe el aceite de Dios y la sanidad de Dios, uno corre hacia eso. Porque hay un vínculo muy fuerte entre el quebrantamiento de corazón o la humildad de corazón y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Si queremos conocer a Dios en nuestra vida, necesitamos corazones humildes, quebrados delante de Él. Ese es mi comienzo en la vida, en el camino de Dios. Yo tengo muchas décadas de haberme encontrado con Jesucristo. Tengo más de 30 años de estarle sirviendo a Él, mucho más, quizás 40 años sirviendo a Dios. Estoy en un momento en la vida donde he visto muchas cosas. He trabajado en una iglesia local desde que tenía 14 años, crecí en una iglesia local, he servido a Dios alrededor de muchos países, he estado en eventos enormes, he estado en iglesias pequeñas, he cantado a Dios en un teatro muy elegante y he cantado a Dios en medio de la selva con unos indígenas también. He servido a Dios, he tratado de agradarlo, he vivido mucho, he visto mucho. Algunas veces yo digo que ya lo he visto todo y uno se da cuenta de que no lo ha visto todo. Uno ve todo tipo de cosas y uno vive todo tipo de cosas también, ¿no? He tenido épocas en las que he estado profundamente enamorado del Señor. He tenido épocas en las que me he secado en mi fe, como cuando ya era un líder de alabanza y corría viajando por el mundo. Ustedes me han escuchado hablar de eso ya. Y mi devoción a Dios se seca y mi oración privada se muere. Esa conexión íntima con Dios la abandono y termino consumiendo pornografía mientras al mismo tiempo trataba de dirigir a las personas en adoración. Y fue por la gracia y la misericordia de mi pastor, Pastor Rey Matos, consejero en ese momento, que se reúne conmigo en mi apartamento y buscamos a Dios por 2 días, abrimos la Biblia y oramos y eso fue traerme agua y traerme respiro y esperanza. Y para el segundo día tuve un encuentro con Dios cuando mi pastor Rey me dice, vamos a orar. E inclinando el rostro me vi en esa visión, una especie de visión como a los 14 años cuando corría de un lado a otro sirviendo al Señor, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, etc. Y de pronto me cambiaron el escenario y me vi en los últimos 2 meses o 3 de mi vida entre mucho trajín y cosa, pero sin pasión por Dios, y rompí a llorar. Y ese fue mi momento de confesión, fue mi momento de quebrantamiento. Especialmente cuando escuché la voz de Dios en mi corazón que me dijo, ¿qué se hizo el niño? ¿Qué se hizo el niño? Y yo sabía que se refería a algo. No era a la edad, era al estado del corazón. Cuando un corazón es humilde, es como el corazón de un niño. No se ocupa en defender quién es, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué títulos ganó, cuántos premios recibió, cuántos libros vendió. No, sí, nada, eso lo mueve. Es Él y ya. Lo más que sabe profundamente cuando es un hijo amado es que tiene 2 papás que lo aman con locura, ¿no? Humildad. Si tú quieres conocer a Dios y adorarlo, miren, es que el tema aquí es ¿cómo uno se atreve? Yo no sé cómo uno se puede atrever a pararse en un púlpito a hablar de Dios. Si Dios es un misterio que yo no puedo ni siquiera comenzar a dilucidar. No puedo. ¿Cómo hablar de Él? ¿Cómo decir yo lo conozco? Bueno, conozco algo de Él y me cambió la vida y me la sigue cambiando. Pero entre más vivo, sobre todo en ya estoy por subir un piso más en la vida. Y a usted no le importa cuál, pero yo digo ya, o sea, uno se da cuenta lo poco que uno sabe, lo poco que uno sabe. Y entonces por eso uno se estremece y tal, porque cuando uno ve personas muy gallitos que se creen que saben mucho y que yo conozco a Dios y Dios aquí y Dios allá y Dios hace porque yo digo, y uno se echa para atrás y uno dice, ay Señor,
me quito para que el rayo no me parta, porque uno se da cuenta a estas alturas de la vida que uno no maneja a Dios, no puede manejar a Dios. Es un misterio muy grande, tremendo. La Biblia dice que es como fuego que consume todo. O sea, hay que andarse con cuidado con Él, ¿no? Soy un momento donde he visto mucho, he vivido también mucho, y me doy cuenta que uno atreverse a hablar de Dios, uno tiene que hacerlo con humildad y con respeto para hablar de Él, ¿no? Y hablar de humildad, imagínense, como esa conexión para descubrir ese misterio. Humildad para descubrir el misterio de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Vivirlo. Tú quieres vivirlo, por eso estás aquí, yo creo, ¿no? O sea, si usted está un domingo acá, podría estar en otro lado, pero si está aquí es porque quiere conocer a Dios, quiere palpar, experimentarlo. Te digo otra vez, si quieres conocer a Dios necesitas humildad de corazón. ¿Y sabes por qué te lo digo yo? Porque Él me mandó a decírtelo, punto. No porque yo sea el mejor ejemplo. ¿Me entiendes? Aunque a veces me he convencido de que voy a escribir un libro, 7 pasos para llegar a ser tan humilde como yo. A veces uno piensa que uno es, aquí en una calle, más que de lo que uno se da cuenta en qué camisa me meto cuando yo digo voy a hablar de Dios y voy a hablar de humildad, porque yo mismo necesito de Él. Yo mismo necesito caminar en humildad. Pero me doy cuenta también en mi vida y por la palabra de Dios que la humildad tiene una conexión tremenda con un corazón que se despoja de las basuras de los seres humanos y en el quebrantamiento se purifica. Y Jesús dijo: dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que se vacían. La humildad es vital para experimentar la presencia de Dios. Vital, vital, vital. Y hay una historia que a mí me fascina, me ha cautivado por años, y es la historia del profeta Samuel. Samuel es un chico que nace por un milagro de Dios, un milagro soberano de Dios, porque la mamá de Samuel, Ana, era estéril, no podía tener hijos. Y a Ana la atormentaba la segunda esposa que es una de esas historias, para esos que hoy día alocadamente predican que la poligamia es bíblica. Me gustaría llevarlos a esa historia. ¿Por qué? Porque es suficiente con una esposa. Y es suficiente a una esposa con un esposo. Más que suficiente. O sea, eso nos toma mucho trabajo, mucha fe, mucha entrega, mucho de todo. Y las esposas dicen igual amén. Porque uno solo es más que suficiente. Yo creo que el corazón de uno no tiene más gasolina que amar a una sola persona. Y ya. Yo digo eso, sinceramente, ¿no? Entonces, Ana es un buen ejemplo porque pues el Cana, su esposo, tiene otra esposa, Penina, y mientras Ana no puede tener hijos, Penina los tiene, muchachos. Eso era nada más, el esposo la volteaba a ver y ya quedaba embarazada. Era una cosa tremenda. Tremenda. Entonces ella atormentaba a Ana. Y Ana crecía en una frustración tan grande de que un día su esposo la iba a dejar porque ella no podía tener hijos y qué sé yo. Y era un rollo aquello, porque ella iba a donde estaba la tienda del Señor, como se decía en el momento, en un pueblito, una aldea que se llamaba Silo, y ahí estaba guardada el arca de Dios y la gente venía a consultar a Dios, y Ana venía y ofrecía sacrificios ahí todos los años, pero regresaba a su casa con la misma rabieta, la misma cara, los mismos pleitos, lo mismo de siempre, todo el tiempo, año tras año tras año. Para mí es un ejemplo también de cómo funciona la religión. Uno puede ir todos los domingos a hacer lo mismo por años y años y años y seguir viviendo en la misma miseria, cuando uno no ha descubierto la llave, la clave. Así era Ana, hasta que un día fue demasiado. Y después de un pleito con Penina, qué sé yo, se fue y se tiró al frente de la tienda de Dios. Y a un lado estaba el sumo sacerdote, Elí se llama, y está sentado ahí pues esperando que la gente venga para orar por ellos, qué sé yo. Y Ana se tira al piso, ni siquiera habla con el viejo, se tira al piso y llora y llora y llora y pierde la compostura. Y yo me doy cuenta que es uno de esos momentos de catarsis, de cambio, de transformación en una persona.
Uno de esos momentos en que uno no se ve muy bien. Uno no puede estar pensando que se le movió el pelo y tú sabes, todas las 3 horas de peinarse y la laca y los mocos. Y ya no puedes pensar en eso. Estás entregado a decir, Señor, o te revelas a mi vida o me muero. Y Ana, yo digo también, eso es lo que hace muchas veces falta entre nosotros. Falta que dejemos de estar pensando en que quién me ve y cómo me veo y aquí y allá. Y el rotulito de yo soy servidor en ley, gloria a Dios. Hay que enviarse todas esas cuestiones y hay que buscar a Dios y meterse hasta que uno encuentre quién es Él en la vida de uno. Y si pensaron, si dijeron. ¿Qué importa si uno es líder y uno tiene que pasar al frente y tirarse una moqueada? No importa, porque uno necesita a Dios. Y fue tan terrible aquello que Elí le dijo, ya mujer, ya, digiere tu vino, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre ir a la casa de Dios a estar ahí haciendo piruetas y este cuadro? Qué vergüenza. Y la mujer le explica, le dice, yo estoy llorando de la angustia de mi corazón, soy estéril, yo no puedo seguir así, yo no puedo vivir con esa otra vieja tampoco, yo necesito que Dios haga algo en mi vida y le he prometido al Señor que si Él me da un hijo yo se lo dedicaré toda la vida. Y Elí toma el papel que tiene que tomar, que es el papel de nosotros como líderes. Nosotros no estamos para juzgar a las personas, estamos aquí para conectarlas con Dios, para ayudarles a encontrar ese lugar, esa conexión. Para eso estamos aquí. Y lo que sea que hagamos, qué cosa, a veces está uno muy ordenado como Elí, en su puesto, en su lugar, pero no entiende su lugar, pierde uno el lugar. A veces uno como director de alabanza está embelesado en su voz, en su canto, en los arreglos. La gente se le va a parar el pelo cuando yo llegue a esta nota y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y uno pierde el rollo de lo que es. Yo no estoy aquí tú no estás acá. La música no es para lucir mi talento o el talento de alguien más. La música es simplemente un instrumento para conectarte con la realidad de Dios, porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Ese es nuestro lugar. Yo no estoy aquí para otra cosa. Yo quisiera ser súper elocuente en mis palabras y predicar quizás mejor. Voy a tratar de hacerlo, pero no estoy aquí tampoco para eso. Estoy aquí para conectarlo con Dios, ayudarle. Y Elí entiende ese papel y la bendice y le dice, vete, que te vaya bien. Y aquella mujer, me encanta la historia, porque dice la historia que esa mujer se levantó, se limpió los mocos, se peinó, se arregló, y dice la Biblia, y se fue a su casa y no estuvo más triste. Ahí es cuando se conoce que una persona se ha topado con la presencia de Dios realmente. Se ha vaciado de sus cosas. Se ha vaciado de sus cosas. ¿Y qué cree usted? Que la próxima vez que Elcana y Ana tuvieron un encuentro de esos, dice la Biblia, Dios se acordó de las oraciones de Ana y le dio un hijo. Y Ana dijo, no se puede llamar de otra manera, se llamará Samuel, que quiere decir oído por Dios. Cuando uno sabe que ha sido oído por Dios. ¡Wow! Y esta mujer, cumpliendo su palabra, va y le entrega su hijo en manos de Elí y se va. Qué cosa tremenda, ¿no? O sea, ¿cuánto esa mujer deseó un hijo para entregarlo toda la vida al servicio de Dios? Y ella dijo, ¿en qué mejor lugar lo puedo poner que en la tienda de Dios en Silo? Pero ella no sabía lo que estaba haciendo. Ella no sabía que la tienda estaba peor que su casa, como había estado su casa alguna vez. Esa tienda estaba llena de mucha cosa que no era buena. Y dice la Escritura que los hijos de Elí, que eran sacerdotes como Elí también, habían perdido el norte. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto a Dios. ¿Lo leyó usted? ¿Qué ironía es esa? ¿Qué ironía?
Dice la Escritura que no respetaban ni la presencia de Dios, ni al pueblo que venía a ofrendarle a Dios cosas, ni la palabra del Señor. No respetaban nada. Habían crecido en la casa de Dios, sabían cómo se hacían todas las cosas, pero habían olvidado la esencia de lo que se requiere en un corazón que le sirve a Dios, que es humildad. Y los tipos, como hijos de ministro, habían crecido súper bien entrenados. Cómo se habla, cómo se ora, cómo se ponen las manos, cómo se bendice a las personas. Todos lo sabían. Cómo se limpian los utensilios, cómo se pone el fuego aquí y allá. El animal se parte por aquí, se parte por allá. Se hace así, se hace así. Todos sabían todo eso. Todos lo saben. Todos lo saben, todos lo aprenden. Se vuelven profesionales de la adoración. Una de las cosas increíbles en América es que hay personas que podemos dedicarnos a un ministerio cristiano a tiempo completo. Es decir, que nosotros prácticamente somos sostenidos para poder servir a las personas en esto. Esto no es una realidad que no se da en muchas partes del mundo, Europa, no se puede. Aquí todavía vemos eso. Y por eso yo creo que aquí estamos en un reto más grande cuando escuchamos este ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando uno crece y se acostumbra a las cosas de Dios, olvidar la esencia. Es muy fácil volvernos profesionales. Muy fácil aprender la forma. Yo todavía me acuerdo, yo tengo esto en presente siempre porque yo recuerdo las primeras veces que yo tuve que subir a una plataforma para hablar de Dios o cantarle a Dios. A mí me temblaba todo, hasta los dientes me temblaban, todo me temblaba. Yo decía, Señor, ten misericordia, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo sé lo que es perder ese temblor y saber, como alguna vez en Puerto Rico estaba por subirme a una plataforma, era una de las primeras veces que yo iba a Puerto Rico y las personas ya me conocían en ese momento y estoy en una iglesia grande, hermosa, está repleta. Esa noche yo voy a dar una noche de adoración allí y cuando voy subiendo por las gradas atrás, yo tengo ya la lista de canciones y tengo la canción con la que voy a iniciar porque es una canción que la gente gustaba muchísimo y cuando voy por las escaleras el Espíritu Santo me dice, tú no vas a cantar esa canción porque no la cantas. Yo dije, te reprendo, diablo. Yo dije, qué loco, todo está listo. Bueno, ¿cómo puede ser si todo se ensayó? Los músicos aquí, los que me ayudan en la alabanza saben cómo es la cosa y saben que yo puedo echar a perder las listas muy rápidamente y Dios los bendiga porque me tienen mucha paciencia. Se me frustran también, pero el Señor les ayuda. Me trajo aquí para, gloria a Dios, madurarlos a ustedes también, aleluya. Ay, qué cosa más terrible, ¿no? Yo digo, ay, ¿qué voy a hacer, Señor? Y ya estoy caminando así. Y el Espíritu Santo me dice, tú no vas a cantar eso. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a cantar? Porque yo sé que la gente se va a mover. Voy a mover a las personas con esa canción. Y él me dijo, tú no cantas nada. Y cuando yo me paré al frente y la gente está de pie y aplaudiendo y está todo el mundo esperando una reunión de aquellas y qué sé yo estoy ahí parado y saludando. Y digo, no puedo cantar. O sea, no se los dije, claro, pero dije, nadie me va a creer. No puedo cantar. No puedo cantar, no me dejan cantar. Y me sacudió esa realidad. Me sacudió darme cuenta de lo que el Señor me repitió varias veces. Tú sabes que la única explicación para que la gente me dijo en una ocasión, la única explicación antes de subir a una plataforma, no sé por qué me pasa antes de subir a una plataforma. Me dijo, ¿tú sabes por qué razón la gente está gritando tu nombre y esperando que tú entres ahí? Porque yo quiero, porque yo te presté el oído y el favor para que esa gente te pele. Pero el día que yo te quite mi mano de encima, nadie te pela. ¿La frase se entiende? Dije, ¿a ti se te olvidó? ¿Se te olvidó ya que esa plataforma es prestada? Que ese púlpito es prestado y que esas personas que te van a escuchar son prestadas, son ovejas de otro. Otro es el que está pagando el precio para que tú vengas a cantarle. Entonces más vale que entiendas que es prestado, que es por un tiempo y que es por un propósito. Cuando yo quiera que eso termine, chao. ¿Te ubicas? Yo dije, sí, Señor. Sí, Señor. Me ubico.
los hijos de Eli perdieron la noción. Y entonces cuando la gente venía a adorar a Dios y ofrecían lo que la ley dice, traían la mejor parte de la carne con grasa y tenían la instrucción de ponerla ahí y que se quemara. Y mientras aquellos olores de carne asada con grasita, aleluya, mucha grasa, subían a la presencia del Señor y las tripas de Elí y sus hijos comenzaban a sonar, la gente tenía que recordarse: la mejor parte es para Dios. Y hasta que se queme la grasa. Pero entonces los sinvergüenzas de los hijos de Elí mandaban a un servidor de ellos, porque ni tenían la cara tampoco para hacerlo, eran unos sinvergüenzas. Mandaban a un servidor con un tenedor grande, 3 garfios ahí, y veían la carne asándose así, quemándose con la grasa, y decían: danos la carne con la grasa. Y la gente que está orando, está pidiendo perdón, decía: ay, sí, Señor, mire, pero espérese a que se queme la grasa porque la ley dice, y entonces tú vas a poder. Y el tipo sacaba el garfio y decía: bueno, ¿me la das por las buenas o por las malas? ¿Cómo quiere la cosa? Y así hacían con todas las personas, al punto que la gente misma, el pueblo de Dios, comenzó a ver de menos las ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque si los que están ahí adentro de la casa ni siquiera tienen respeto por la presencia de Dios ni por la palabra de Dios, menos la gente. ¿Alguien me sigue aquí? Y como si eso fuera poco, le tenían el ojo puesto a las chicas que cuidaban como voluntarias las puertas que daban acceso al arca de Dios, y dormían con ellas. Eran unos sinvergüenzas. No les daba pena pecar delante de la misma arca de Dios que representaba la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Una situación patética, terrible. Alguna vez esa arca había sido un símbolo de la presencia de Dios, hoy era cualquier cosa. Y cuando Dios vio eso, que pasó por años y años y años, en algún momento dijo: se acabó esto, y mandó a un profeta que le habló al papá de los muchachos y le dijo: esto se acabó, se va a acabar rápido. Y les dijo: ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí. Ese es tema para otra prédica, pero el pecado más delicado que los padres podemos cometer es el pecado de adorar a nuestros hijos. Honras a tus hijos más que a mí. Y se están engordando ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, en otras palabras, como dice una amiga nuestra, negativo el operativo. De ya no más, voy a cambiar de idea. Lejos esté de mí, o sea, que Dios me guarde. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y se lo dije el viernes, si usted estaba aquí, pero si no importa, aunque estuviera casi como si usted no estuviera aquí el viernes, hay principios del Antiguo Testamento que nunca cambian porque Dios no cambia. Dios es amigo de los que le honran y Dios desprecia a los que lo menosprecian a Él. Eso no ha cambiado. Si tú quieres ser amigo de Dios, tú necesitas aprender a honrar a Dios en todo. El Señor le dijo a Elí: ¿sabes qué? Elí, tú y tus hijos se han hecho pesados, porque eran pesados. Se han llenado de todo lo que me pertenece a mí y me han robado mi honor. Eso fue lo que les dijo. Y aquí viene el juicio. Le dijo: cambiaré eso. Voy a cortar tu generación. No habrá un hombre de edad avanzada en tu tribu, en tu familia. Los raeré. Es más, tus 2 hijos van a morir en un solo día. Y a ti te quitaré el lugar de privilegio que te di como sacerdote de Dios. Porque estaban, ¿qué? Llenos de la grasa que le pertenecía a Dios, la agarraron para ellos. Qué delicado es cuando nosotros los líderes nos quedamos con algo que solo le pertenece a Dios. Qué terrible cuando lo que buscamos es la admiración de las personas.
la cola de fans que nos sigan a nosotros porque tenemos algo de parte de Dios. Really? ¿Tú piensas que Dios necesita mis fans y los tuyos para extender su reino? Dios puede buscarse a otro cuando Él diga quiero a otro. Y si te vi, no me acuerdo. Yo no vine aquí para traer un mensaje de juicio. No. Es que es la reflexión para mí mismo. La tentación más grande que tenemos aquellos que estamos en el liderazgo es precisamente tratar de capturar. Hoy más que nunca las redes sociales son esos como... Y yo tengo mucha gente que me sigue. No se crea que estoy tirándole a otra persona, no. Y tratamos de manejar las redes para ayudarle a las personas a llegar a Dios, pero es un buen mensaje para mí, porque es muy fácil buscar robar la admiración que solo tiene que ir para Dios. Muy fácil quedarse con eso. Muy fácil quedarse cuando la verdad, miren, la verdad es que con los más de 40 años que tengo sirviéndole a Dios y de cristiano más de lo que a usted le interesa, yo me doy cuenta que la mayoría de las veces las manifestaciones más tremendas de Dios en la vida de las personas se han dado en los momentos de mayor debilidad de este siervo de Dios. Que los días en que yo digo, Señor, yo me voy a dedicar a vender chayotes porque yo para esto no sirvo, a veces son los días en que llueven más las palabras diciendo, ¿qué fue lo que Dios hizo a través de ti? Y me tengo que dar cuenta y una y otra vez que esto no se trata de mí, se trata de Dios. Y que cuando siempre se ha tratado de Dios, y aunque usted no me lo crea, la persona que se sorprende más cuando Dios se mueve, soy yo. Porque yo soy el menos calificado para esto. Y si usted decía, ¿en serio, pastor? ¿En serio? Y si usted decía, yo pensaba que yo tenía que... Pues fíjese que así son las cosas. El último que yo esperaría que Dios use, porque es el menos capaz, precisamente es al que Dios le da la gana poner aquí. Yo mismo le digo, ¿y qué le pasó a usted, Señor? ¿Por qué no va con un oculista a que le revisen la vista? Me dice, porque a mí me da la gana. Precisamente te necesito así, que te des cuenta que no se te vaya el humo a la cabeza. Esto se trata de mí y solo de mí. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Así es que esa sensación de ser inadecuado es muy saludable cuando se trata de dejarse usar por Dios. Es muy buena, fantástica. No es complejo de inferioridad, eso es otra cosa. ¿Cuántas veces venimos aquí para decirle, Señor, yo quiero que me uses, quiero que me llenes, pero estamos tan llenos nosotros ya? ¿De qué estamos llenos? De una rabieta, de unos enojos, de unos resentimientos, de unas vanidades, de unos deseos por el mundo, por las cosas del mundo, una necesidad de éxito que nos llena, nos engorda tanto, que uno dice, Señor, quiero que me llenes. Y Dios dice, mijo, ¿por dónde le entro? No tengo por dónde. Usted ya está, se le sale todo por... No se puede. O sea, las llantas no lo dejan a usted. O sea, usted se llenó del mundo, usted se llenó de muchas cosas, usted se llenó de religiosidad, usted se llenó de altanería espiritual. Entonces yo no tengo por dónde entrar. Y usted me dice, Señor, lléname hoy, pero yo no puedo llenarlo. ¿Por qué? Porque lo primero que necesito es que se vacíe de tanta cuestión. Necesito que se tome un purgante espiritual. Vamos a editar eso antes, por favor. Ya no tenga que decir, uy, Señor, ayúdame. Y entonces vino el juicio. Y yo quiero aclarar esto aquí. El juicio tomó lugar un día. Israel salió al campo de batalla y los filisteos
pelearon tan duro que Israel dijo, nos van a vencer. Así es que los hijos de Elí, Ofni y Fines, dijeron, ¡ay! Es que se nos olvidó el arca. Alguien traiga el arca, corran, vayan rápido. Que lo manden por FedEx o algo. Traigan el arca ya, la presencia de Dios. Y cuando entraron ahí los sacerdotes así con el arca de Dios, gritó Israel y dijeron, ahora sí, reguero de sinvergüenzas, van a ver cómo les va a ir en la batalla. Porque el arca de Dios, dice la escritura, que Israel gritó tanto que hasta la tierra tembló. Y los filisteos mismos dijeron, señores, pórtense como hombres y peleen como hombres, porque los israelitas ahora es cosa seria. ¿Y saben qué pasó? Los mataron a todos. Hubo una masacre terrible. Los hijos de Elí murieron como Dios lo había profetizado, y el arca fue llevada a la tierra de los filisteos. Y Elí está sentado en su silla escuchando el escándalo, el alboroto, y un servidor, un guerrero joven, viene del campo con los vestidos rasgados, con ceniza sobre la cabeza, corriendo, no puede casi ni hablar. El viejo se pone en el borde de la silla, se para y dice, ¿qué pasa? ¿Qué es tanta bulla? Y él dice, Señor, es que la batalla arreció tanto, nos masacraron a todos y tus 2 hijos murieron. Y el arca del pacto fue robada. Y cuando ese hombre escuchó aquello, se tiró para atrás y, perdiendo el balance, se golpeó la nuca y se mató en el instante. Y su nuera, que estaba por dar a luz, tuvo un parto fulminante en ese momento, y mientras ella moría, su hijo nacía y preguntaban, ¿qué nombre le vas a dar? Y dijo, llámelo Icabod, que quiere decir sin gloria, porque Israel está sin gloria. Lo que hacía a Israel el pueblo de Dios ya no está, porque los que tenían que honrar a Dios deshonraron su presencia, porque tuvieron corazones llenos de orgullo. Se les había olvidado lo que el arca significa, porque el arca, ese cofre de madera cubierto de oro, tenía un mensaje tremendo para Israel. Tenía partes de la ley de Dios que Moisés les dio, una vara del sacerdote Aarón que reverdeció, muestras del maná. En pocas palabras, era el testimonio de Dios a Israel de que es el Dios verdadero, que Él los llamó, que los escogió como pueblo, que los sacó de Egipto y que decía, yo quiero tener una relación con ustedes, vengo a vivir en medio de ustedes. Y cuando Moisés puso aquella arca en el lugar santísimo, la gloria de Dios llenó aquel lugar, la luz de Dios brillaba desde ese lugar, y le dijo el Señor, entre las alas de los querubines, cuando tú quieras consultarme, mi voz siempre la encontrarás entre las alas de los querubines. Era el testimonio de la presencia real, manifiesta, gloriosa de Dios entre su pueblo, la gloria de Dios entre su pueblo. Pero ellos habían olvidado eso, habían menospreciado eso. Eso se muestra en esa foto. Hay 2 querubines allí, cuyas alas se tocan y cubren el cofre de la presencia de Dios. Y ahí en medio de esos querubines la luz de Dios estaba. Nadie podía ver eso. Solo Moisés o un sumo sacerdote una vez al año entraban a ese lugar donde la gloria de Dios estaba y Dios hablaba. La presencia manifiesta de Dios. ¿No es eso lo que estamos buscando nosotros? Pero esa presencia no tiene nada que ver con el arrogante. ¿Sabes qué quiere decir la palabra gloria? Kabod, el honor de Dios, el brillo de Dios, el peso de Dios. Pero cuando hay gente que es demasiado pesada en sus cosas humanas, echa afuera el peso de la gloria de Dios. Y si queremos el peso de la gloria de Dios, necesitamos vaciarnos de nuestro peso. Y eso solo pasa cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios. Tommy Tini escribía hace muchos años de un pastor amigo suyo que era un señor un poquito pesado, pastor, y la gente constantemente lo invitaba a cenar. Es una buena costumbre honrar a sus pastores invitándolos a comer de vez en cuando.
Mi esposa me va a regañar y me va a decir, ¿usted come en su casa? Le digo, sí, pero no importa. Bueno, eso era un anuncio. Ya, cerramos. Y entonces, y él dice, mi amigo tenía siempre problemas. ¿Por qué? Porque era un señor muy pesado, muy pesado. Y la gente lo invitaba y él decía, es que ustedes no saben lo que es tenerme a mí en su casa. No, pastor. Y bueno, en fin, le insistieron tanto que él dijo, voy a ir a la casa de estos hermanos. Ni modo, pues. Fue y entró por el foyer de la casa, puso su abrigo, sus cosas y entró al comedor y tenían todo listo para atender al pastor y le abrieron la silla. Él se sentó. No tardó ni 2 minutos y se reventó la silla en 1000 pedazos y el pastor fue a dar al piso, el siervo de Dios al piso. Y con esa vergüenza que ese hombre se levanta y ni siquiera se despide, agarra su abrigo y se va apenadísimo a la casa. Y le dice ese pastor a mi amigo, bueno, al escritor Tommy Tini le dice, hay personas que quieren el peso de la gloria de Dios en sus casas, pero no quieren pagar el precio de prepararse para sostener ese peso. ¿Tú quieres conocer a Dios? Yo te puedo hablar de Él, te puedo cantar. Una cosa es cantar y otra cosa es hablar de Dios, pero otra cosa es encontrarse con la gloria de Dios. Y Jesucristo nos la trajo, pero se sigue manifestando solo cuando encuentra corazones humildes. Y yo te quiero invitar en el nombre del Señor a que quiebres tu corazón delante del Señor. Termino acá. El Señor dice, porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también. Digan conmigo, vivo también. ¿Lo pueden leer ahí? ¿Lo tienen en pantalla? Con el que tiene su espíritu abatido y humillado, y le daré nueva vida al de espíritu humilde, y reviviré al abatido. Dijo Rick Warren en una ocasión, humildad no es pensar menos de nosotros, es pensar menos en nosotros y estar más enfocados en Dios. Y de eso hablaban los 2 querubines, porque siendo seres perfectos, hechos por Dios para eso precisamente, para salvaguardar la presencia de Dios. Están hechos para eso. Son capaces de sostenerse en la presencia de Dios. ¿Usted sabía que la Biblia dice que Dios vive en una luz que ningún ser humano verá jamás? Dice literalmente, la luz a la cual ningún ser humano verá jamás. Y creemos que porque estudiamos un poco y qué sé yo, que yo conozco a Dios. Esos 2 seres fueron hechos para esto, pero ni ellos que fueron hechos para esto presumen de saber manejar ese misterio que se llama Dios. Están sobre esa arca con rostros inclinados y alas extendidas. En un cuadro más profundo de eso, los serafines, que son ángeles de otra índole, en el libro de Apocalipsis se nos describen como seres que con 6 alas, 2 cubren sus cuerpos, cubren sus rostros y con 2 vuelan. 2 gestos de respeto hacia Dios por uno para servirle. ¿Me voy a entender? La proporción. Y aun ellos que fueron hechos para eso, procuran no ser deshechos por el fulgor de la luz de Dios. Y yo pregunto, ¿y quién soy yo? Y tengo que decir, yo no vine aquí para que usted se sienta mal y se esconda de Dios, no, porque la gracia vino. Y Juan y Pedro dicen, lo vimos con nuestros propios ojos y le tocamos, comimos con Él
tocamos sus heridas cuando resucitó, las marcas. Lo vimos, lo escuchamos y nunca fuimos los mismos. Yo no entiendo por qué yo pueda adorar a Dios si no es porque Jesucristo vino a darme gracia, para que un pecador pudiera ser hecho hijo de Dios, que yo pudiera conocer a Dios. Pero no quiero olvidar que la gracia está casada con la humildad. Y Pedro dice: Dios resiste a los soberbios, pero da ¿qué? A los humildes. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quieres orar conmigo? Inclinar tu rostro un minuto. Y aquí estoy, Señor. Me vacío de mis cosas, mis exigencias, mis cosas. Dame tu vida como cantamos hoy. Dame tu vida, Señor. Me quebranto aquí a tus pies. Me rindo a ti, Señor. Yo renuncio como pastor en esta iglesia a intentar siquiera tocar tu gloria, Señor. Y hago mi compromiso de respetar el honor de tu presencia. Respetar el honor de tu presencia en mi vida y en esta casa. Perdónanos si hemos visto con desdén tu presencia en nuestra propia vida diaria, pero hoy nos quebramos ante tus pies y te decimos: Señor, bienvenido a tomar tu lugar, bienvenido a ser la luz que calienta y ordena nuestras vidas. Con humildad te digo: Señor, tómame, lléname, haz tu voluntad en mi vida. Yo me vacío de planes, de exigencias, de cosas, y te digo: toma tu lugar en mí. Antes de irnos, mientras ustedes tienen sus rostros ahí inclinados, ¿cuántos necesitan rendirle todo a Dios esta tarde? ¿Cuántos no han estado viviendo cerca de esa comunión con Dios? ¿Cuántos quisieran que les guiaran en una oración de arrepentimiento y de entrega a Dios? Jesucristo dice que aquel que oye la voz como Dios te está hablando hoy y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. ¡Qué maravilla, qué belleza! Pero es cuestión de que te humilles delante de Él y digas: soy un pecador, necesito tu perdón. Donde estés, si quieres esa oración, ponte de pie. Quiero orar por ti. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sí. ¿Alguien más? Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es una admisión de mi necesidad de Dios. Sí, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Sí, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Hay hasta niños aquí. Dios te bendiga. Dile: Señor Jesucristo, perdóname, Señor. Recíbeme. Creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí y por tu sacrificio. Yo recibo perdón hoy. Te abro mi vida, lléname, recíbeme también. Cámbiame la vida a partir de hoy. Soy tu hijo, Señor, y voy a vivir para ti el resto de mi vida.